Desde hace un tiempo, y creo que casi siempre, el Ayuntamiento de Almería ha logrado personificar a la perfección un dicho popular que dice: eres más lento que el caballo del malo. Y no estoy hablando de una broma, es la pura realidad. Porque si hay algo que caracteriza la promoción de ciertos actos culturales y de otra índole en esta ciudad, es la lentitud de promoción y el efecto sorpresa, y no precisamente porque sea algo emocionante. Aunque a veces las sorpresas terminan bien y otras, mejor no nombrarlas. Pero para sorpresa la que ha habido este año en la Feria del Libro de Almería 2025, y de las gordas, el Ayuntamiento apenas ha dado visibilidad a la feria a través de redes sociales. Han sido las editoriales y librerías las que se han tenido que encargar de ello. Parece ser que el área de comunicación del Ayuntamiento lleva tiempo de vacaciones, y no precisamente por adelantar la Semana Santa. Para más INRI, una de las editoriales, por no decir la editorial almeriense por excelencia, no ha estado presente por primera vez en 17 años. Y todo, una vez más, por la lentitud y la sorpresa del área de cultura, que ha enviado ciertos requisitos a algunas editoriales, no a todas, a pocos días de que comenzara este acto literario. Esta metedura de pata hasta el fondo no solo ha provocado el enfado del director y fundador de la editorial, sino también de los 290 escritores que se han quedado con cara de haber lamido un cable electrificado por no poder presentar y firmar sus libros a sus lectores. Menuda rúbrica la que ha dejado impresa el Ayuntamiento. De libros. Aunque eso de no promocionar a tiempo, o poco y mal, algún evento o algún proyecto, no es nada nuevo para el Ayuntamiento y su equipo de gobierno. Están más que acostumbrados. Un ejemplo lo tenemos en la falta de información a los comerciantes sobre las obras del Paseo de Almería. Una situación que ha provocado el enfado de estos, y con razón. Para calmar los nervios, el Ayuntamiento, tarde y mal, ya que el tema de la falta de actividad comercial en el centro viene de lejos, ha ofrecido unos bonos para apoyar al comercio y la hostelería local de la zona mientras duran las obras. Todo un capítulo de terror. Ahora viene Semana Santa y las playas de la ciudad aún no están del todo listas para que almerienses y visitantes puedan pasear por ellas, tomar el sol o darse un baño. Aunque hay que reconocerlo, están renovando cierto mobiliario y adecuando la arena de la playa. Pero una vez más, se está haciendo tarde y lo más seguro que mal, a pocos días del comienzo de las vacaciones. Por lo tanto, la gente no va a poder disfrutar al 100% de las playas y sus instalaciones. Además, a menos que haya cambios de última hora, algo que ya sabemos que sí puede ocurrir, las previsiones meteorológicas indican temperaturas agradables y cielos despejados, lo que hace aún más lamentable que nuestras playas no se puedan disfrutar al máximo. Creo que el Ayuntamiento de Almería, y no me canso de repetirlo una y otra vez, debería ponerse en marcha mucho antes de que sucedan ciertas actividades. Y no me refiero solo a las obras en la capital. Si se gestionara con antelación, todo sería más ágil, todo iría mejor y se podrían corregir ciertos errores que cuando se cometen ya es demasiado tarde para arreglar. Vamos, que habría que poner a trabajar a algunos funcionarios que parecen que no hacen nada. Y no lo digo yo, eso lo ve cualquiera desde fuera. Así que comiencen a moverse una vez antes de que llegue el verano. Aún hay algo de tiempo. Muevan ese cuerpo serrano antes de que sus cómodos asientos terminen estampando sus traseros. A mí no se me va a hacer tarde. Así que ya comento que el canal Estos Almería Socio se toma vacaciones de Semana Santa. También necesito un descanso. Así que la próxima edición no será el domingo de la semana que viene, sino de la otra. Seguro que habrá mucho que contar. Felices vacaciones de Semana Santa. Quien tenga, claro. Y ahora, noticias. ¿Cómo se habrán despertado los vecinos de Pechina esta semana al ver sus calles como si estuvieran presenciando una película de acción? Más de 400 agentes de policía y guardia civil han invadido las calles de esta localidad en una operación contra el tráfico de armas y drogas sin precedentes. Aunque el radio de actuación ha sido amplio, los miembros de seguridad se han concentrado en el barrio de la Cruz, más conocido como Las Cuevas, epicentro del tráfico de armas y drogas, además de la barriada de Los Cortinillas. La operación, bajo la dirección de la Comisaría General de Información y la Brigada de Policía Judicial de Almería, ha durado más de 6 horas. En este tiempo, policía y guardia civil han irrumpido en varias viviendas en las que se han encontrado instalaciones dedicadas al cultivo intensivo de marihuana, con sistemas de iluminación artificial, ventilación, riego y conexiones eléctricas ilegales. Por otro lado, la Guardia Civil ha coordinado otra operación cuyo objetivo ha sido combatir simultáneamente varios frentes del crimen organizado, desde el tráfico de drogas y armas hasta el fraude masivo de fluido eléctrico, indispensable para el funcionamiento de estos búnkeres verdes del cultivo ilegal. Los agentes han contado con el respaldo del Servicio Cinológico, el Servicio Aéreo, la Unidad de Protección y Seguridad UPROSE, el Grupo de Acción Rápida UAR y otras unidades especializadas, además de técnicos de Endesa que se han encargado de inutilizar más de 150 enganches ilegales al suministro público de electricidad.
El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado la importante coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han trabajado en conjunto y ha subrayado la colaboración de efectivos llegados de otras provincias para garantizar el éxito del operativo, una labor crucial que se encuentra bajo secreto de sumario y que se lleva coordinando desde hace tiempo. Tras esta operación, los vecinos de Pechina podrán descansar algo más tranquilos, aunque nunca hay que fiarse, ya que estos delincuentes tarde o temprano volverán a amenazar la seguridad de este municipio y otros del Bajo Andalax. ¿Crees que la tranquilidad durará poco o de lo contrario, policía y guardia civil han terminado con esta red de delincuentes narcotraficantes durante un periodo largo de tiempo? Te leo en comentarios. Esta semana el PSOE de Almería ha vuelto a dar un fuerte golpe sobre la mesa en defensa de los derechos de los ciudadanos. Una nueva denuncia que saca a la luz un problema cada vez más extendido en los centros educativos de la provincia. El parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel ha compartido el profundo malestar generalizado de las familias de la provincia por la falta de calidad de los menús escolares de los centros educativos públicos. Sánchez Teruel ha comentado que a pesar de que el precio del servicio de comedor ha aumentado un 26% en los últimos años, la calidad de la comida ha caído de forma notable. De hecho, muchos padres aseguran que sus hijos salen con hambre después de pasar el día en el colegio. El portavoz socialista ha indicado que la preocupación que se da en 3 de cada 4 comedores de la provincia, que son los atendidos mediante un catering, es alarmante en comparación con los de gestión propia, ya que estos últimos solo están enfocados en la alimentación de los menores, mientras que los primeros tienen que dar beneficios a las empresas que prestan el servicio y eso es a costa de la alimentación. Según el Grupo Socialista Almeriense, el 75% de los 20.000 alumnos que estudian en los 200 centros educativos con servicio de comedor comen lo que les sirven en un catering. Menús que, según Sánchez Teruel, son escasos y de pésima calidad, con una preocupante ausencia de carne y pescado de muchas jornadas y con combinaciones que las familias no entienden porque no se las pondrían en sus casas. Mientras el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Francisco Alonso Martínez, se hace la foto comiendo en un colegio junto a unos niños, dando a entender el buen funcionamiento y la calidad de los comedores escolares, el PSOE exige al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que los menús sean equilibrados, nutritivos, saludables y suficientes, y no lo que se está sirviendo ahora, ya que no son suficientes para un menor en pleno desarrollo y mucho menos para quienes solo cuentan con esta única comida caliente al día. ¿Qué menús reciben tus hijos en el colegio? ¿Realmente son saludables o llegan a casa con hambre y se comen todo lo que encuentren a su paso? Cuéntame tu experiencia en comentarios. Se acercan las vacaciones de Semana Santa y una vez más la provincia de Almería no sale bien parada. Mientras otras zonas de Andalucía ya tienen sus motores en marcha para recibir a visitantes y turistas, la región almeriense apenas se encuentra a medio gas en reservas de alojamiento, lo que una vez más deja entrever el fracaso de las administraciones públicas almerienses a la hora de promocionar cierto tipo de turismo en la provincia. Según el portal especializado en reservas Escapada Rural, la ocupación en la provincia de Almería para esta Semana Santa es del 58%, 6 puntos por debajo tanto de la media andaluza, 64%, como de la media nacional, 62%. Una vez más, Almería se sitúa en el vagón de cola de Andalucía en turismo rural, mientras el resto de las provincias registran cifras mucho más altas, como Córdoba, 77%, Jaén, 69%, Sevilla, 67%, Huelva, 63%, Cádiz y Málaga con 61% y Granada un 59%. Al igual que ocurrió en el verano de 2024, Almería vuelve a enfrentar un descenso considerable en la reserva de habitaciones, especialmente en lo que respecta al turismo rural. A pesar de las lluvias de este mes de marzo que han dejado los paisajes más verdes que nunca, los turistas no parecen elegir las tierras almerienses como destino para pasar una Semana Santa de descanso. ¿Crees que las administraciones públicas locales y provincial están fracasando de manera escandalosa a la hora de promocionar la provincia de Almería, tanto en actividades y alojamientos de verano como en los de Semana Santa? Comparte tu opinión en comentarios. Da la sensación de que el COVID-19 sigue presente en ciertos puntos de la ciudad de Almería, y no porque el virus siga estando en el ambiente, aunque habrá algún caso leve, sino que la oficina municipal del barrio de Los Ángeles, clausurada en 2020 por la pandemia, sigue cerrada a día de hoy sin fecha de apertura próxima. El Ayuntamiento de Almería aún no ha dado ninguna explicación de los motivos por lo que esta instalación permanece cerrada. Así lo ha denunciado la Asociación de Vecinos La Palmera, a pesar de que se ha exigido en numerosas ocasiones al consistorio que la reabra. La asociación ha puesto de manifiesto que por culpa de esta situación, los ciudadanos almerienses de este barrio tienen que desplazarse a oficinas municipales alternativas que se encuentran más lejos de donde viven. Para ello, da igual si la persona es joven o mayor, tienen que desplazarse de manera forzosa hasta el barrio de Nueva Andalucía o la Plaza Vieja para realizar cualquier trámite de carácter municipal.
No es la primera vez que ocurre algo parecido. En 2012, el Ayuntamiento de la capital, bajo el mandato del alcalde del Partido Popular, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, cerró la oficina que ofrecía servicio al barrio de Los Ángeles, Quemadero, Araceli y Piedras Redondas. Gracias a las denuncias y la recogida de firmas por parte de la asociación La Palmera, las dependencias municipales volvieron a abrir hasta su cierre, de momento definitivo, en 2020. ¿Pensáis que el ayuntamiento está ignorando las necesidades de los almerienses del barrio de Los Ángeles o creéis que hay una razón válida y de peso para mantener cerrada la oficina municipal? Os leo en comentarios. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y muchos ya tienen sus vacaciones organizadas. Un buen momento para descansar, desconectar de la ciudad, conocer lugares nuevos, caminar y respirar aire fresco. O como es tiempo de liturgia, ver las diferentes procesiones que recorrerán las calles de toda España. Y Almería no es una excepción. La capital ya se está preparando para recibir a turistas y visitantes que quieran vivir una experiencia única, empapándose de su cultura, historia, tradiciones y sobre todo de la Semana Santa almeriense, festividad religiosa declarada de interés turístico nacional. Las calles y edificios ya se están adornando, especialmente los que están ubicados en las zonas por donde pasarán las cofradías. Como son muchas, no las voy a nombrar, tampoco el recorrido de las procesiones. Para ello, os dejo un enlace en la descripción del vídeo de esta semana, donde os podéis descargar la programación al completo de la Semana Santa 2025 en Almería. Pero si tu plan es disfrutar de la ciudad y las poblaciones cercanas a la capital, pasar unos días, comer bien y llenar tu paladar con los sabores de Almería, también incluye un enlace con la guía de lugares donde os podéis alojar y bares y restaurantes donde podréis probar las delicias de la cocina almeriense. Y si sois de los que se lanzan a la aventura cuando estáis de vacaciones, en el siguiente enlace encontraréis lugares de interés que podréis visitar durante toda la Semana Santa y también el resto del año. Siempre os están esperando con las puertas abiertas. La provincia de Almería, tanto la capital como sus localidades, tienen mucho que ofrecer al visitante durante estos días de Pascua. Una lista interminable de lugares que visitar, disfrutar y fotografiar en lo cultural, de ocio y lo gastronómico. Desde Pulpí hasta la localidad de la Alcazaba, desde Topares hasta la propia ciudad de Almería. Toda la provincia te espera para que recorras sus pueblos, sus calles, conozcas a su gente, disfrutes de sus museos, de su gastronomía, de sus bares y restaurantes, donde podrás tapear lo mejor de la tierra almeriense y te cocinarán platos con productos locales de primera calidad. Y todo ello para que cuando vuelvas a tu hogar lo hagas con una sonrisa y con ganas de regresar de nuevo a la provincia de Almería. Ya me contarás en comentarios qué te ha parecido y de paso, qué lugares te gustaría visitar la próxima vez que vengas. Ya sabes, en Almería tienes tu casa. Felices vacaciones de Semana Santa. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Piensas que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique la vida diaria de la capital o de alguna localidad de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio, que será después de Semana Santa. El canal también se toma un descanso.